Tengan un cordial saludo, mi nombre es Miguel González. A continuación voy a hacer una breve exposición acerca del tema de intercambio cultural para la materia de antropología cultural. Entonces, bueno, con base en la lectura que se recomendó, hay ciertas preguntas para responder, entonces voy a comenzar leyendo la primera. A partir de la lectura explique el concepto de aculturación e indique cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico. Bueno, primero que todo, si se quiere definir, pues la cultura es el conjunto de costumbres y toda la sabiduría, todos los conocimientos intelectuales que tiene una población, todo lo que lo identifica en cuanto a costumbres. Entonces, si vamos a hablar de aculturación, podemos decir que la aculturación es esa pérdida de identidad, esa cierta pérdida de identidad que sufre cada cultura precisamente cuando interactúa con otra cultura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dos culturas interactúan en contacto directo y continuamente, o sea, que sea un proceso que se vea continuo en el tiempo, esas culturas van a tender a crear cosas que las hagan acoplarse, ¿sí? Necesariamente va a tener que haber cambios, que pueden ser bruscos o pueden ser graduales, ¿ya? Entonces, dentro de esos procesos, por ejemplo, lo que se define como el etnocidio, que la cultura, las costumbres y todo desaparezca por completo, puede ser algo brusco por medio de la violencia o puede ser simplemente un tema gradual, que con el tiempo dos culturas se encuentren, comiencen a adaptarse la una a la otra, pero que haya una cultura que se sobreponga ante la otra y termine por imponer su cultura. Y pues que es un fenómeno que se da mucho en las conquistas, por ejemplo. Cuando llegan estos grupos europeos, llegan a territorios indígenas y con el pasar del tiempo, bueno, si no es porque los matan a todos prácticamente, de todas formas, cuando conviven con el tiempo, los pueblos indígenas tienden a ir desapareciendo. Entonces, bueno, vamos con la segunda pregunta. Nos dice, explique cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Bueno, imposición de proyectos de desarrollo se ve más que todo cuando las dos culturas tienen brechas económicas que tienden a ser muy grandes. Un pueblo muy rico y con mucho, sí, con mucho poder económico y político conquista a este otro pueblo o simplemente interactúa. Entonces todo el desarrollo de este tiende a cobijar al otro y produce que con el tiempo, por ejemplo, el pueblo que no estaba acostumbrado a ciertas actividades económicas las vaya adoptando y con esa adopción de actividades económicas van a generar nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de ver el mundo y eso produce esos cambios. Ahora, hay un tema que en el libro mencionaban acerca de, aparte del imperialismo cultural, también pues los cambios en la religión. La religión es algo fundamental porque la religión siempre ha tenido índoles políticas. O sea, cuando un pueblo conquista a otro, ese pueblo llega con unas ideas políticas y asimismo con eso vienen ideas religiosas. Entonces, por ejemplo, en Europa cuando un pueblo conquistaba al otro, entonces si uno era musulmán, entonces tendía a querer implementar el Islam así fuera a la fuerza en ese territorio, porque políticamente a los pueblos les conviene que su gente tenga las mismas creencias religiosas, ¿ya? Entonces esos cambios tienden a ser bruscos o graduales también, los cambios de índole religioso o político o hasta económico. Y bueno, y por último, nos dice que según el contenido de la lectura, se debe buscar un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano. Bueno, en el contexto colombiano hay varios casos, pero yo me voy a enfocar en el caso del interior del país. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el cachaco antiguo, el bogotano antiguo que tenía un acento muy diferente, muy marcado, eso ya no existe. Y se ha dado pues porque las culturas del país han venido a trabajar a Bogotá y ha habido un choque cultural y ha habido una mezcla de creencias, todo este tipo de cosas.
y que han hecho que ese bogotano ya desaparezca. Y bueno, otro ejemplo que quiero dar de aculturación es el tema, por ejemplo, de un pueblo que se llama Chiquinquirá en Boyacá, que es la capital religiosa de nuestro país. Un pueblo en donde pues reinó durante mucho tiempo el catolicismo, y si lo puedo decir de esa forma, el catolicismo extremo, puro, bien llevado al pie de la letra, con sus fiestas de la Virgen de Chiquinquirá. Allá, mejor dicho, según se cuenta, antiguamente toda la gente era totalmente católica. Ahora, hoy en día, usted puede ir a Chiquinquirá y usted encuentra religiones, o sea, cristianas de todas las formas posibles. No todas las personas que habitan ahora en esos campos y en Chiquinquirá y bueno y alrededores, ya las personas no tienden a ser católicas como antes. Entonces, esos cambios, ¿por qué se han venido dando? Uno, porque muchas personas, o más que todos los jóvenes, desde hace ya algunos años han tendido a que cuando terminan sus estudios de bachillerato, se van a otras partes del país a estudiar. Entonces, yéndose a otras partes, lo mismo, se untan de otras culturas, aprenden nuevas cosas y pues generalmente cuando regresan a su pueblo ya regresan pues con otras costumbres, cambian muchas cosas. Y lo otro, el otro fenómeno también es pues gracias a los medios de comunicación, tanto a la televisión como la radio, las redes sociales, se ha, digamos, dado como se ha propuesto como una mala fama al catolicismo. Entonces por esos medios se ha propagado mucho más y ha hecho que cambien mucho las ideas de las personas, y eso ha producido aculturación, por ejemplo, en este caso en el pueblo de Chiquinquirá, y su catolicismo estricto ya ha venido desapareciendo con el tiempo. Entonces, así termino la exposición, eso era todo, muchas gracias por su atención.